Ya, ahora sí. Ay, no. Buenas tardes a todos y todas. La idea de esta sesión es poder resolver un certamen del semestre pasado para poder prepararnos para la próxima semana. Entonces voy a partir yo con el primer ejercicio. La idea es poder ir interactuando, así que siéntanse en toda confianza de activar nomás su micrófono e ir comentando para que podamos ir haciendo este ejercicio entre todos y todas. Entonces, el contexto del primer ejercicio es que dice, con un grupo de estudiantes del departamento han desarrollado un proceso de producción de cerveza artesanal que esperan tenga una buena acogida en el mercado. En una de las actividades de muestra del producto, una experta catadora le ha indicado que es necesario mejorar el retrogusto de la cerveza, ya que es el principal punto débil del producto desarrollado. Luego de un análisis a las variables de operación que podrían influir en la percepción del retrogusto, han logrado dar con una receta alternativa a la original. La pregunta 1 dice que para evaluar si la receta ha mejorado su retrogusto, usted propone producir 2 lotes, uno con la receta original y otro con la receta alternativa, y dar a degustar ambas cervezas a 15 personas en un panel sensorial. Para evitar posibles sesgos, se propone el siguiente experimento. Como primer paso, reclutar a 15 personas que representen la variedad de los potenciales consumidores. A estas personas no se les indicará que probarán mejoras a una receta ya existente, sino que se les pedirá que evalúen ambas cervezas. Luego se arma un panel sensorial con las 15 personas reclutadas e instruirlas sobre cómo identificar y valorar el retrogusto. Para cada persona, dar a probar una cerveza y pedirle que la evalúe en una escala de 0 a 10, siendo 0 la peor nota y 10 la mejor. La asignación del primer tipo de cerveza entregada para cada persona se decide antes de ejecutar el experimento de manera aleatoria lanzando una moneda. Una vez terminada la evaluación de la primera cerveza, pedir al evaluador o evaluadora que deguste la segunda cerveza, la cual será la opuesta a la primera. Tal como se indica en el paso 1 del experimento propuesto, la selección de personas debe considerar una muestra representativa de los potenciales consumidores. Se sospecha que la edad de los consumidores puede modificar la valoración del producto, por lo tanto, los integrantes del panel sensorial se escogieron aleatoriamente entre grupos de personas con distinto rango etario. Los resultados del panel se presentan en la tabla que tenemos más abajo. Entonces tenemos 15 evaluadores de distintas edades y le pusieron nota a cada una de las cervezas. Entonces, como primera pregunta, las dos primeras preguntas son más teóricas y dice, en la planificación del experimento se produjo una discusión relativa a si las cervezas que se entregaban de acuerdo a los pasos 3 y 4 debían estar en botellas sin etiquetas o si éstas debían entregarse con sus respectivas etiquetas, indicando si era receta original o nueva receta según correspondía. Indique y justifique cuál alternativa usted propone de tal forma de asegurar la representatividad de los resultados del experimento. Entonces, aquí me gustaría que pudiéramos conversar entre la gente que está para poder ver qué opinan. ¿Qué opinan ustedes? Si es que, bueno, primero, si es que se entiende, saqué la respuesta. Si es que se entiende la pregunta y si es que se entiende el experimento. Queremos ver si es que hay cambios, si es que se identifican los cambios de mejora ante una receta alternativa de cerveza. Para poder, ¿cuál sería la respuesta entonces de esta discusión? ¿Debería o no llevar etiqueta? ¿Qué creen ustedes? No sé si hay alguna, tenemos puras mujeres, si hay alguna que se anime a comentar. La Cata, no sé. ¿No? ¿Ninguna se anima a comentar? Yo creo que no, o sea, que perdón, que no deberían llevar etiquetas solo por un tema como de
no sé, como de que la gente no se incline por ninguna, por sobre la otra, no sé, es que en todo caso la etiqueta sería como solo decir la palabra, así como esta es esta y esta es otra. No, o sea, no necesariamente, podría ser igual una nueva etiqueta, como Ya. una renovación del producto, por ejemplo. Eso igual puede variar. Ya, entonces en ese caso también como que diría que no, porque tal vez como que puede incentivar a que prefieran una por sobre la otra, no sé. Ya, mira, justo vamos ahora a la respuesta. La respuesta es precisamente lo que tú mencionas. La respuesta, así como más formal, es que el objetivo del estudio es evaluar si la receta alternativa logra mejorar la percepción del retrogusto de los consumidores. Considerando esto, el experimento debe controlar el efecto de las recetas, bloqueando otros factores que pueden interferir en los resultados. Justo acá en esta respuesta el profe en la pauta hizo mención al diseño gráfico de la etiqueta, ya que podría generar una distorsión efectivamente en los resultados, porque podría tener un diseño más atractivo o algo que afecte en quien está evaluando. Así que es necesario realizar el estudio utilizando botellas sin etiqueta para bloquear la variable de diseño del envase en la valoración de los productos. Muy, muy buena respuesta. Entonces la pregunta B, nos piden poder identificar variable dependiente, variable controlada, al menos una variable bloqueada y al menos una variable aleatorizada. Ahí no sé si alguna se le ocurre, alguna variable en el experimento igual nos dicen, nos dan algunos tips para responder esta pregunta. La variable aleatorizada podría ser la edad de las personas. La de las personas, claro, eso se aleatorizó. Y La también la cantidad de personas, ¿o no? Porque dice Eh, 15. la cantidad de personas no sería porque no estamos aleatorizando, o te refieres como al orden de prueba, porque ahí Sí, podría ser. claro. A la cantidad de muestras que vaya a tener, po, ¿o no? Más que la cantidad, aquí lo que se busca como aleatorizar, por ejemplo, es el orden en que prueban la cerveza. Digamos, las Verdad. 15 personas no van a probar todas primero la antigua y luego todas la nueva, pues, ¿cachai? La idea es que ellos no alcancen a distinguir estas diferencias. Pero vamos a ver. Entonces, bueno, acá en la respuesta tenemos que de variables dependientes, que en el fondo es que son variables que vienen desde un tercero, en este caso, la percepción del retrogusto, la evaluación del retrogusto, la calificación del retrogusto. Estas están como dentro de las dependientes, que dependen netamente del evaluador. Como variable controlada es la receta, eso es lo que nosotros queremos ver, el efecto si es que mejora o no. Y dentro de las variables bloqueadas tenemos la percepción del personal de la cerveza. En el fondo, cada evaluador prueba cada una de las cervezas, por lo tanto es una variable a bloquear. Y el diseño gráfico, si es que se considera la respuesta en A, también se intenta bloquear, para eso no lleva etiqueta. Y finalmente, en una variable aleatorizada, el orden de prueba del producto, que es precisamente lo que te comentaba recién, Cata, y el proceso de selección de los consumidores. ¿Ya? ¿vale? ¿Sí? No me quedó claro, o sea, cuando te refieres a percepción personal de la cerveza por parte de cada evaluador, ¿por qué esa sería una variable bloqueada? No lo entendí muy bien. Ya. Lo que pasa es que, mira, en este caso nosotros tenemos un experimento, ¿cierto? Que en el fondo nosotros queremos comparar dos procesos y saber cuál es mejor. Entonces, ¿te acuerdas que cuando nosotros definimos qué tipo de análisis tenemos que hacer, hablamos si es que es un análisis de tipo pareado o no pareado?
Ajá. Ya, entonces cuando, bueno, aquí voy a tirar un spoiler quizá a lo que sigue, pero cuando queremos hacer un análisis pareado, por ejemplo, lo que buscamos es bloquear una variable. Hay una variable extra que me está afectando en mi resultado. Entonces, cada nota que tiene cada experimento de la cerveza va asociado a una persona. ¿Cachai? Entonces, a eso se refiere la percepción personal de la cerveza. Se refiere a que en el fondo yo busco bloquear a esa persona para poder comparar todas las notas. Ah, ya, sí. Ahí entendí mejor. Ya, Con el spoiler. súper, ya. Entonces, precisamente ahora nos vamos a la pregunta C. Y aquí entramos a los cálculos. Dice, mediante el cálculo del coeficiente de correlación y un apoyo gráfico, determine si la sospecha relacionada con la influencia de la edad de los y las evaluadoras en la nota asignada a la cerveza es justificada. Y nos dicen que aquí como una pista, recuerda que para esta pregunta se requiere determinar si la edad afecta a la nota, ya, independiente de la cerveza. Esta pista lo que a nosotros nos está diciendo es que nosotros tenemos que, bueno, saber si es que hay una dependencia entre cada una de estas notas y la edad. Por lo tanto, yo tengo que usar todos los datos que tengo. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo debo trabajar para poder ver la dependencia con esta tabla que está ahí abajo, que la traía ahí a lista. Pero en el fondo esta tabla es el conjunto de ambas notas, la original y la alternativa, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es graficar y poder determinar el coeficiente de correlación y ver cuánto nos da para saber si es que existe una dependencia y si hay justificación a lo que decíamos que la edad importaba. Entonces, vamos a graficar. Oye, vale, ¿esa tabla ya tiene como la diferencia entre las notas? ¿O nada que ver? Esta tabla, mira, yo hice esto. Copié a las edades Ujú. y la original. Ah, ya. Y luego volví a copiar las edades y la alternativa. Ah, ya. ¿Ya? Ok, gracias. Ahí, importante igual, que claro, lo que a mí solo me importa no es la cerveza ahora, sino la nota y la edad. Yo debo trabajar con todos los datos, ¿ya? Entonces, así se generó y grafico. Entonces, al graficar, ¿qué ven ustedes? ¿Hay una dependencia lineal o no queda tan claro? Sí, hay una dependencia lineal, creo yo. Como una pendiente negativa y el coeficiente es como 1 porque están como juntitos, ¿o no? Ya, vamos a ver. El coeficiente, entonces yo usaba esta función y me piden las matrices, que va a ser la edad y las notas. Ya. Y obtengo un valor igual cercano a 1 y como se esperaba, un valor negativo. Pero como nosotros teníamos como una reglita, no sé si se acuerdan de una tablita que habíamos presentado. En este caso estamos acá, entre -1 y -0,5. Cuando estamos en este punto, entonces hay una correlación lineal negativa y al parecer sí existe dependencia y por lo tanto sí afecta la edad. Así que estuvo súper que se haya aleatorizado eso. ¿Ya? No sé si es que alguien tiene alguna duda, bueno, ahí me van preguntando. Si no, seguimos a la pregunta D. Dice, plantee y resuelva un procedimiento de inferencia estadística que le permita concluir con un 95% de certeza si la receta alternativa tiene una mejor evaluación que la original.
Ya, entonces aquí entramos a comparación de dos tratamientos. Entonces, cuando yo tengo una comparación de dos tratamientos, lo primero que tengo que preguntarme es si es pareado o no pareado. ¿Ya? En este caso, esto es como una guía para poder definirlo, que yo me pregunto, ¿se busca bloquear alguna variable? ¿Hay algo externo que afecta a cada dato? Si la respuesta es sí, entonces es pareado, si no, no pareado. Ya, en este caso, nosotros sí buscamos bloquear alguna variable, una variable que es el evaluador. Por lo tanto, si nos vamos por ese camino, llegamos a que es pareado. Ya, y este otro punto, en verdad es un poco más difícil de explicar, pero se los voy a mostrar. Que dice, si desordeno los datos de la tabla de una columna, si es que tiene sentido compararlos por fila. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo tengo esta tabla, y si es que yo tomo este 8,3, por ejemplo, y lo cambio por el 8,6 de ahí abajo, ¿puedo hacer eso o no puedo? Si es que tiene sentido hacerlo o no. Entonces, eso es lo que apunta esa segunda parte. Y en este caso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque cada nota está ligada a un evaluador. Entonces, de este modo, yo igual puedo saber qué tipo de análisis, y en este caso sería pareado. ¿Ya? Cuando tengo un análisis pareado, entonces, yo trabajo con la media de las diferencias. ¿Ya? Entonces, vamos a irnos a calcular las diferencias. La manera en que yo defino la diferencia es muy importante, ya que va a definir el resto de mi procedimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo podría hacer la diferencia como la original menos la alternativa, luego preguntarme si es que la original es peor, digamos, que la alternativa, o que es menor que 0. O hacerlo al revés, como la alternativa menos la original, y preguntarme si es que la alternativa es mejor que la original, o si es que el delta es mayor que 0. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a preguntarnos si es que la alternativa es mejor que la original. Ya, entonces, como siempre, calculo los estadígrafos. Promedio, desviación estándar, el N, los grados de libertad, el SX promedio. Entonces, nos vamos a calcular. Algo que es importante igual es que intenten hacerse como un resumen que les puede servir tanto para estudiar y para el certamen poder hacer más rápido, por ejemplo, anotar las funciones y ese tipo de cosas. Les puede ayudar harto. Ya, entonces, teniendo los estadígrafos, nos vamos a ir vamos a hacer dos procedimientos, el test de hipótesis e intervalo de confianza, ya que de estas dos maneras podemos llegar a la misma respuesta. Entonces, para el test de hipótesis en comparación de dos tratamientos, yo voy a ver si las diferencias, como hipótesis nula, si las diferencias va a ser igual a 0, o la hipótesis alternativa, si la diferencia es mayor que 0. ¿Por qué mayor que 0? Porque como yo resté la alternativa menos la original, yo quiero ver si es que la alternativa es mejor que la original. Igual podría haber hecho el menos si es que yo hubiese hecho esta resta al revés, ¿ya? Entonces, la probabilidad, cuando no me la dan, siempre uso 0,95. El alfa, aquí no necesito calcular el alfa medios porque voy a utilizar una cota, ¿ya? ¿Vale? ¿Sí?
yo sé que siempre ocupamos 0,95, pero por ejemplo, si nos ponen algún problema con comida, tenemos que ocupar 0,99. Mira, podría ser, pero te lo tendrían que especificar en realidad. Como que Ya. tampoco creo que cambie mucho, porque claro, el 0,99 en el fondo es porque es Ujú. más estricto en el caso de la comida, pero, Ujú. pero te lo tendrían que decir. Sí. Ya, perfecto. Si no, Gracias. tú 0,95. Como que no pasa nada Ya. igual con eso. ¿Ya? Vale, yo tengo otra pregunta. Sí, dime. Nosotros estamos usando de una cota porque estamos viendo si es mejor, porque no nos están dando como un valor. Entonces yo tenía entendido que, por ejemplo, si te decía tiene que ser menor a 22, era una cota o mayor a algo, pero si no te decían nada, era como de 2. Ya, ¿Esto es mira. porque estamos viendo si es mejor? No. Ahí hay una pequeña confusión que, mira, cuando generalmente tengo un número, por ejemplo, menor a tal norma, yo tengo solo un tratamiento y quiero ver si es que ese tratamiento cumple con la norma o no. ¿Ya? En este caso, yo tengo una comparación de dos tratamientos. Cuando yo tengo una comparación de dos tratamientos, o trabajo con la media de las diferencias o con la diferencia de las medias. ¿Ya? Eso es como una sutil diferencia en que yo siempre voy a trabajar con un delta. Ese delta va a venir dado, en este caso, cuando es pareado por las diferencias, y cuando no es pareado, yo tengo que calcular el promedio de la original, el promedio de la alternativa, por ejemplo, y trabajar con la resta de esas dos. Porque en comparación de dos tratamientos, lo que yo busco es efectivamente como saber cuál es mejor que lo otro o si son distintos, si son iguales. ¿Ya? En cambio, cuando yo tengo un tratamiento y hago un test de hipótesis, yo quiero saber si es que ese tratamiento cumple o no cumple con una normativa o con un valor o un rango, algo así. No sé si se entiende. En este caso, bueno, bajo esa lógica, nosotros estamos trabajando con el delta, ¿ya? Y ese delta, nosotros nuevamente estamos frente a estos grafiquitos y yo tengo que determinar mi hipótesis nula. Entonces, si yo quisiera saber si es que los experimentos, si es que la receta nueva y la receta vieja son iguales o son distintas, yo usaría este intervalo, ¿ya? Si es que yo quiero saber, bueno, dependiente como, en este caso, como definimos la alternativa menos la antigua, si es que yo quiero saber si es que la alternativa es mejor que la antigua, yo voy a utilizar esto porque el delta mu va a ser mayor que 0. Mientras que si es que yo usara la otra, por ejemplo, y quisiera saber si es que la antigua es peor que la nueva, usaría este otro intervalo. Ya, perfecto, ya entendí. Ya, sí, sí, gracias. Ya, súper. Entonces calculamos el T0 y el T crítico. Como veíamos recién, el T crítico lo calculamos con la inversa de T de este, que es 1 menos alfa. Y los dos. Y el T0, que va a ser en el fondo el promedio menos 0 partido en el SX promedio. Ya, entonces nos vamos a esta ayuda. Y si es que T0 está en el intervalo dado por menos infinito hasta el T crítico, se cumpliría o no hay razón para dudar de H0. Entonces me pregunto, ¿T0 pertenece al menos infinito hasta el T crítico? No. No, porque el 2,5 es mayor que el 1,76 y ese es mi punto crítico del rango. Por lo tanto, se rechaza H0 y la receta alternativa sería mejor que la original. ¿Ya? ¿De qué otra manera vamos a pintar eso? ¿De qué otra manera podemos calcular esto con un intervalo de confianza? ¿Ya? En el caso del intervalo de confianza, nuevamente voy a utilizar este intervalo dado por
el t asociado al 1 menos alfa medios, cuando quiera saber si es que son iguales o son distintos. Pero en este caso, yo quiero saber si es que el tratamiento A tiene resultados menores que el tratamiento B. No, miento. En este caso, ya, eso es importante. Esta tablita está hecha considerando A el primero de la resta. En este caso, nuestro A sería el nuevo, ¿ya? Entonces yo quiero saber si es que A, que sería mi primer valor de la resta, tiene resultados mayores que el B. Por lo tanto, usaría la cota inferior. No sé si ahí se entendió o se enredaron, porque me enredó un poco la explicación. Bueno, ahí me preguntan si es que no entendieron. Sí, ¿podéis explicarlo de nuevo, por favor? Sí, voy. Mira, la diferencia, nosotros vamos a hacer un A menos B. Así está expresado como acá en la diapositiva. ¿Ya? Entonces, nuestra diferencia fue hecha como la alternativa menos la vieja, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo quiero probar que si es que A es mejor que B, ¿cierto? Entonces, aquí me dicen que ocupe este intervalo si el tratamiento A tiene resultados mayores que el tratamiento B. Y si no, si es que yo quisiera ver si es que el resultado B tiene mejor que el A, tendría que ocupar esta cota. ¿Se entendió mejor ahí? ¿O sigue causando duda? ¿No quería explicarlo una vez más? Sí, ya. Hoy hay chats. No puedo verlos, parece. Ya no sé. Pero lo vamos a explicar. Mira, vamos a calcular la cota inferior en este caso. Y la cota inferior la calculamos como el promedio menos T por el S. ¿Ya? Entonces, es lo que yo me pregunto. Si yo comparo la cota que a mí me dio, voy a comparar la cota que a mí me dio con el 0. Entonces aquí dice, si el 0 es menor que el límite inferior, el tratamiento A tiene resultados mayores que el tratamiento B. Ya, creo que ahí entendí mejor con la cota ya. Gracias. Ahí caché. Yo ¿Sí? al menos. Ya. Sí, gracias. Entonces, en este caso, y ahí sí me dice, estaríamos cumpliendo y rechazando la hipótesis nula. ¿Ya? Finalmente, bueno, y efectivamente la alternativa tendría una mejor evaluación que la original. Finalmente nos dicen que concluyamos y recomendemos a partir de los resultados obtenidos. Y aquí vamos a ver directamente la conclusión, que dice: de acuerdo a los resultados presentados, se concluye con un 95% de certeza que la nueva receta mejora la percepción del retrogusto de los consumidores. Considerando solo este criterio, se recomienda utilizar la nueva receta. Y eso sería entonces el primer ejercicio. Eso. Así que ahora David va a comentarles sobre el 2. Perfecto. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Ya, perfecto. Ya, el ejercicio 2, y esto va a ser general en varios certámenes, así que tengan en consideración eso, es por así decirlo una continuación de la parte 1, ¿ya? No necesariamente con el tema de las preguntas, pero sí con el contexto.
La pregunta 2 dice lo siguiente. La receta alternativa modifica la composición de azúcares y proteínas respecto a la receta original. Estos cambios pueden afectar a los grados alcohólicos y la capacidad de formación de espuma de la cerveza. Los grados alcohólicos de la cerveza se pueden cuantificar mediante un densímetro correctamente calibrado. La capacidad de formación de la espuma se puede caracterizar a partir de su persistencia. Para esta evaluación, la persistencia de espuma se cuantifica como el tiempo que demora en reducirse en un 90% la altura de la espuma de una cerveza con respecto a la altura de espuma de la cerveza recién servida. Para evaluar si hay modificación en estas características, usted plantea el siguiente experimento. Utilizando una botella de 5 litros, almacenar una muestra para cada lote producido, original y alternativa. Almacenar en un refrigerador ambas botellas por 24 horas. Instalar una cámara de video de alta resolución frente a un fondo blanco marcado con una regla de medir. Situar 10 vasos de 200 ml entre la cámara de video y el fondo blanco, encender la cámara y comenzar a grabar. Desde una altura de 15 centímetros respecto al tope de vaso, servir la cerveza original o alternativa de acuerdo a un orden de servicio determinado a priori usando números aleatorios. Esperar 10 minutos, medir temperatura y densidad de cada vaso. Repetir los pasos 3, 4 y 5 hasta haber servido 4 litros de cerveza. En total, 20 vasos para cada tipo de cerveza. Y los resultados del experimento se muestran en la tabla 2. Entonces, las preguntas que nos hacen es identificar variables dependientes, variables controladas, al menos una variable bloqueada, al menos una variable aleatorizada. Y bueno, plantear y resolver procedimientos de inferencia estadística que le permita concluir con un 95% de certeza si el cambio de receta afecta a la persistencia de la espuma y a la graduación alcohólica de la cerveza producida. Y de existir evidencia de la receta alternativa modificada, alguna de las variables de estudio, determinar con un 95% de certeza si dicha variable aumenta o disminuye. Finalmente, concluir. Y se presenta la tabla. ¿Ya? Entonces, lo primero importante de este problema es entender lo que se está haciendo. Lo que estoy intentando hacer es saber si, bueno, estoy modificando una receta. Eso es lo básico que estoy haciendo acá, ese es el cambio. Y la modificación de la receta, yo voy a analizar dos consecuencias distintas. Uno es el grado alcohólico que me está generando ese cambio de receta, y el otro es el tiempo de persistencia. ¿Ya? No estoy comparando el tiempo de persistencia con el grado alcohólico. Eso es súper importante porque uno podría pensar que estoy viendo si se relaciona esta variable con la segunda. Pero no, lo que yo estoy intentando acá evaluar es si ante el cambio de cerveza me cambia el tiempo de persistencia o no, y si me cambia el grado alcohólico o no. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Podéis repetir lo último? O sea, Ya. lo de que... Lo último. Sí, lo que pasa es que lo que están haciendo acá, en palabras simples, es cambiar la receta. ¿Ya? Tengo una receta de cerveza y quiero probar una nueva. Entonces, lo que te están diciendo acá es que me interesa saber si con la receta, al cambiar de receta original a receta alternativa, si me cambia el tiempo de persistencia o no, ¿ya? Un cambio, es decir, el tiempo de persistencia antes con el de después, y el segundo cambio es el grado alcohólico. Ya estoy viendo esas dos variables, esas dos respuestas. No es que esté comparando el tiempo de persistencia con el grado alcohólico. ¿Ya? Ya, bacán. Gracias. Eso es lo importante, porque uno puede mirar esta tabla y confundirse con ese detalle. Y si uno se confunde ahí, podría uno empezar a pensar que estas variables están relacionadas y se iría por otro tipo de análisis que no corresponde. Acá lo que te interesa saber es si el tiempo de persistencia cambia y si el grado alcohólico cambia. ¿Ya? Así que eso es súper importante cuando lea los problemas, que entiendan a lo que se les pregunta, porque de repente las tablas no son tan fáciles de leer. Ya, entonces ahora vamos a ir al PPT. Y bueno, la pregunta 2, acá está la tabla que se nos presenta en el ejercicio, donde básicamente, bueno, repliqué la idea y como ya mencionó la Vale en el ejercicio 1, la principal pregunta que uno tiene que tener siempre en consideración cuando comparo tratamientos es si necesito realizar un test pareado o un test no pareado. ¿Ya? Quizá no es necesario que se lo respondan apenas lo lean el problema, pero sí que lo tengan en consideración. Porque, por ejemplo, en estos problemas, no sé si se fijaron, pero el profe como que les da una cierta dirección al preguntarle por qué variables se controlan, qué variables se bloquean, qué variables se aleatorizan, etc. Entonces, quizá no es necesario que lo respondan inmediatamente y que se desesperen sabiendo o buscando cuál es el test que tienen que utilizar, pero sí que lo tengan en consideración. Entonces, por ejemplo, si yo veo esta tabla, la primera pregunta que de hecho la Vale la dijo en el ejercicio 1 es si yo desordeno, si tendría algún sentido analizarla. ¿Ya? No la vamos a responder al tiro, la vamos a dejar planteada y vamos a ir a la primera pregunta, que se nos solicita esto.
¿qué variables tengo en cada sección? Es decir, ¿qué variables dependientes tengo? ¿Qué variables controladas tengo? ¿Qué variables bloqueadas tengo? ¿Y qué variables aleatorizadas tengo? Mencionar alguna de ellas, ¿ya? Entonces, cuando le hagan preguntas orientadas a qué tipo de variables tengo, necesito necesariamente recurrir al proceso experimental que yo estoy sometiendo, ¿ya? Es decir, cuando necesito identificar variables, tengo que irme al experimento. ¿Qué procedimiento realicé? ¿Ya? Y el procedimiento es ese. Acá lo copié en el PPT básicamente. Entonces, ¿qué variables se le ocurren? Por ejemplo, Las dependientes serían como los resultados, ¿o no? exactamente. Las variables dependientes son las que dependen de algo, valga la redundancia. ¿Y de qué dependen en este caso? De la receta. Por lo tanto, mi variable dependiente en este caso sería el grado de alcohol y el tiempo de... Ah, no me acuerdo el nombre del que le daban. Existencia, algo Sí, así. de persistencia, ¿ya? El tiempo que se demora en bajar la espuma. Ya, ¿qué variables controlo acá? La receta, como dijiste. Claro, la receta. ¿Qué variable bloqueo? ¿Puede ser los ml por vaso? ¿O nada que ver? Sí, podría ser. ¿Qué más? Por ejemplo, sí, se menciona que una nomás, pero ¿qué otra variable estoy bloqueando? Podría ser la temperatura, por ejemplo. Que, por ejemplo, en el primer paso se indica que se almacena en un refrigerador ambas botellas durante 24 horas. ¿Ya? Si la refrigerara durante tiempos distintos, ahí habría un efecto importante. ¿Ya? ¿Y variable aleatorizada? Lo dice en la 4, pues, que es el orden con que se sirve el original o la alternativa. Claro, efectivamente. De hecho, la aleatorizada generalmente son fáciles de identificar porque lo dicen como textual. Número aleatorio, o lanzar una moneda, o cosas así. ¿Ya? Entonces, acá ya tenemos la primera pregunta lista, que es identificar variables. Entonces, ahora nuevamente nos tenemos, bueno, acá está la respuesta. Y lo importante acá es preguntarnos nuevamente, ¿qué tipo de test necesito realizar? ¿Variado o no variado? Entonces, les vuelvo a plantear la pregunta que hice anteriormente. Si yo reordenara los valores, ¿tendrían algún sentido o no? Sí, o sea, sí tendrían sentido. Claro, porque no están asociados a una tercera variable como por ejemplo podría ser una persona. Entonces yo, por ejemplo, si tomara el valor de 3,5 y lo cambiara por el 3,7, lo diera vuelta, seguiría teniendo sentido porque al final son simplemente valores de tiempo, en este caso. Y lo mismo para los grados alcohólicos. Por lo tanto, este indicador nos permite determinar que tenemos que realizar un test no variado, ¿ya? Por lo tanto, vamos a las herramientas que utilizamos en el test no variado. Entonces, generalmente, bueno, siempre de hecho, el test no variado lo vamos a utilizar cuando estamos trabajando con comparaciones de tratamientos. Y la principal característica del test no variado es que trabajamos con la diferencia de medias. Es decir, tengo una serie de datos de A, tengo una serie de datos de B, y yo voy a trabajar, bueno, voy a sacar el promedio de A, el promedio de B, y voy a trabajar con la diferencia entre ese promedio de A y el promedio de B, al cual lo llamo delta mu, ¿ya? Eso es el test no pareado, a diferencia del test pareado en el cual sacamos básicamente la diferencia de todos los datos. Y luego con eso trabajamos. Entonces, acá lo que vamos a realizar es, bueno, primero vamos a sacar el promedio de A, el promedio de B, vamos a sacar el delta U, y luego vamos a realizar el tratamiento asociado a ambos procesos, es decir, vamos a sacar un S ponderado, dando una cierta ponderación a ambos procesos, en lo cual va a estar asociado sus desviaciones estándar y la cantidad de datos que tengo, obviamente con los grados de libertad. Y luego vamos a trabajar con un test de hipótesis en este caso. También podríamos trabajar con intervalos de confianza. Se nos solicita solamente un método. Ya podrían trabajar con cualquiera de los dos. Acá voy a ver el tema del test de hipótesis porque en general es un poco más difícil de aplicar. Y recordar que para el test de hipótesis tengo estos tres casos, que lo presentó la Vale también en el ejercicio 1, pero esta diapo a mí me gusta mucho porque tiene las tres opciones posibles que en realidad las que siempre se utilizan. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir al Excel y vamos a empezar a desarrollar el problema. ¿Alguna duda? Ok, Yo quería sí, te preguntar, escucho. es que, por ejemplo, si uno como que entendiera mal el problema y pensara que
el tiempo tiene relación con la otra cosa que no me acuerdo qué era. Como Ujú. que ahí uno podría empezar a malinterpretar y decir que es pareado o algo así. Claro, por ejemplo, a mí lo que pasó cuando me leí la primera vez, pensé, no me fijé, acá si te fijas la tabla la ordené. Puse Claro. original con alternativas para grado alcohólico. Pero perfectamente uno podría confundirse con la tabla que te entregan que esta, pensando que la temperatura está asociada con los grados alcohólicos. Entonces ahí no podría desordenarlo y uno podría pensar que sería pareado. Por eso es Mm, súper importante la lectura del problema y entender bien. Por eso a mí me gusta tomarme, como, por así decirlo, el tiempo de leer el problema y entender qué está pasando. ¿Ya? No necesariamente quizás destacar todos los datos que uno encuentre, sino que entender qué es lo que se está haciendo. buena, ¿Ya? gracias. Entonces, ahora vamos a ir al Excel. Entonces, bueno, acá me adelanté un poco, copié las fórmulas principales que se utilizan en los test no variados y copié la tabla que se entregan en el problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo que realizamos casi siempre de forma casi automática a esta altura, que es calcular el promedio, la desviación estándar, el número de datos y los grados de libertad para todo. Lo voy a poner un poco más abajo para que no se pegue mucho. Y esto lo voy a poner acá porque son hartos datos, así que para que quede ordenado y se entienda que estoy hablando todo. Ya, entonces esto va a ir acá. Entonces, esto va a ser el promedio de estos valores. Esto va a ser la desviación desves.muestra de todos estos valores. Contar todos estos valores. Y eso menos 1. Ya, entonces acá tengo mi de todos estos valores, ¿cierto? Ya, esto es casi automático y prácticamente en casi todas las materias que hemos visto es bueno realizarlo porque al final siempre vamos a estar trabajando con estas medidas. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito saber de acá o calcular de acá? Ya, si recuerdan, el test no variado, la gracia que tiene es que trabajamos con la diferencia de medias. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es generar dos columnas. Una columna que va a ser para el tiempo de persistencia y otra que va a ser para los grados alcohólicos, por un tema de orden más que nada. Ya, voy a tener estas dos columnas. Entonces, lo que voy a hacer acá, voy a calcular la diferencia de los promedios para los tiempos de persistencia y lo mismo acá, pero para los grados alcohólicos. Y por eso es importante ordenar acá, porque al final lo que estamos utilizando acá es un test no variado para cada variable, es decir, para el tiempo de persistencia y para los grados alcohólicos. Por eso lo estoy haciendo de forma simultánea. Entonces, para el tiempo de persistencia va a ser 3,2 menos 3,0, es decir, la resta de los promedios. Para los grados alcohólicos es exactamente lo mismo. ¿Ya? Acá sale 0,0, pero hay decimales que lo aproximan un poco. Ahí sí, para que se nota un poco más. Ya. ¿Qué más necesito saber de acá? ¿Con qué más trabajo en esta clase de problemas? Bueno, trabajo con el S ponderado. ¿Ya? Entonces, para calcular el S ponderado, ya tengo las desviaciones estándar asociadas a cada proceso y tengo los grados de libertad asociados a cada proceso, por lo tanto puedo calcularlo. Entonces, S ponderado va a ser igual a la raíz de la parte de arriba que diría la desviación estándar de este al cuadrado por su grado de libertad más la desviación estándar de este proceso al cuadrado por su grado de libertad. Y todo eso dividido en la suma de los grados de libertad, es decir, 19 más 19. Y ahí está bien. Ya. Y exactamente lo mismo para el otro procedimiento, pero con los valores que le corresponden, es decir, los grados alcohólicos. ¿Alguna duda hasta ahí? Solamente estamos calculando ecuaciones hasta el momento, no hemos entrado todavía a análisis de ningún tipo. Ya, ahí. Ya, otro elemento que voy a necesitar, sobre todo en esta hipótesis, bueno, también se utiliza en intervalo de confianza, es ese delta X. ¿Ya? Entonces voy a proceder a calcularlo, que básicamente es al S ponderado agregarle este factor, que va a ser la inversa de la sumatoria de los grados de libertad. Por lo tanto, voy a calcular el S de XN.
Entonces va a ser el valor antiguo por la raíz de 1 dividido en los valores de A más 1 dividido en los valores del otro valor. Y ahí está. 0,09. Y de igual forma, pero para los grados alcohólicos. Ya, ahí tengo los elementos necesarios para calcular lo que necesite, tanto ya sea por intervalo de confianza como por test de hipótesis. Entonces, ahora voy a entrar a plantear el test de hipótesis o el intervalo de confianza. Como ya les dije, yo voy a trabajar con el test de hipótesis porque yo considero que es un poco más difícil de entender o de trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hipótesis se le ocurre plantear en este caso? ¿O qué es lo que estamos buscando en el fondo en primera instancia en este problema? ¿Qué necesito saber? Que si una receta es mejor que la otra. Claro, necesito saber si una receta es mejor que la otra. Pero en primer lugar necesito saber si son diferentes o no, ¿cierto? Ah, Por lo sí. tanto, voy a plantear mis test de hipótesis. Entonces, mi H0, ¿cuál va a ser mi H0? Bueno, el H0 va a salir que du es igual a 0. Es decir, que no existe diferencia entre los procesos. Y por lo tanto, el equivalente va a ser lo contrario, que H1, perdón, va a ser que du es distinto de 0. ¿Ya? Y esto se va a aplicar para ambos procesos porque los dos estoy intentando analizar lo mismo. Entonces, acá tengo planteado mis test de hipótesis. De hecho, acá lo voy a poner como test de hipótesis. Ya. Entonces, ¿qué necesito para generar un test de hipótesis? En general, a grandes rasgos. ¿O cómo funciona el test de hipótesis? Hacer como el intervalito. Claro, o sea, en el fondo necesito generar una suerte de intervalo, ¿cierto? Y además necesito calcular el T0. Entonces, si el T0 cae dentro del intervalo, se cumple la hipótesis nula. En caso de que no caiga, se rechaza. Por lo tanto, lo que necesito en primer lugar es calcular el T0. Entonces voy a calcular un T0. La fórmula para el T0 la tengo acá anotada aquí al lado. Por eso es bueno el consejo que les dio la Vale de tengan su formulario, porque si se fijan acá con tenerlo en el orden que yo lo estoy dando, inmediatamente es el procedimiento a seguir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para el T0, ¿cómo sería? Sería el delta X, que lo tengo acá. No, mentira, sí. Menos el delta U dividido en S de X, perdón. Sí, está bien, ¿o no? Sí, está bien. Entonces sería el valor menos el valor que estoy buscando, aquí en este caso sería 0, dividido en S de X. Y me da 2,4. Y para el otro caso sería exactamente lo mismo, pero con los valores asociados a los grados alcohólicos. Oye, David, tengo una duda. Entonces, ya, como tú dices que el ejercicio en el fondo igual tiene relación con el primero, O entonces sea, ahora... tiene el mismo contexto. Si te fijas, ya. estamos analizando otras cosas. Sí, es que mi pregunta es como que ya que ahora no estamos viendo como cuál es mejor que la otra, sino como si da igual si cambio a la otra, como que no entiendo por qué usamos el igual y distinto. Sí, mira, lo que pasa es que, en primer lugar, lo que te pregunto... Dejar si está por acá. Ya. Acá te dice, plantea y resuelve un procedimiento de inferencia estadística que permita concluir con ya una cierta certeza si el cambio de receta afecta a la graduación alcohólica de la cerveza producida, bueno, y a la persistencia. Te están preguntando solamente si afecta o no. No te preguntan Ya. cómo. Y luego te dicen, de existir evidencia de que afecta, te preguntan cómo. Si la variable aumenta o disminuye. ¿Cachai? Te piden las dos cosas. Ya. Por eso Gracias. empezamos con si son iguales o no, y cuando den iguales o no, que spoiler uno no va a dar que no son iguales, ahí vamos a poder entrar a saber si aumenta o disminuye. ¿Ya?
Es por un Bueno. tema de orden como te lo preguntan más que nada. Ya, entonces tengo los T0. Y para saber esto necesito generar un intervalo, ¿cierto? Y para un intervalo, ¿qué necesito? ¿Qué elemento necesito para generar un intervalo? De las cotas. Que estamos Eh, con la certeza, o sea, con el porcentaje de, no sé. Claro, con la certeza. Sí. Ya, entonces necesito una cierta certeza y necesito los grados de libertad. Los grados de libertad los saqué arriba. Tengo que son 19 para acá. Bueno, 19, van a ser 19 más 19 en este caso, porque van a ser los de este más los de este. Y lo mismo para los grados alcohólicos. Pero la certeza que me indican es un 95%. Por lo tanto, calculo un alfa, que va a ser 1 menos beta. Y acá la pregunta importante. ¿Qué tipo de intervalo es? ¿De una cola o de dos colas? De 2. Es de dos colas, porque estoy planteando una que es igual a 0 o distinto de 0. Si tienen dudas, pueden irse al PPT y consultar acá. ¿Ya? Cuando planteo que son distintos, se generan intervalos de dos colas, y cuando planteo solamente un intervalo con solamente un límite, se plantea con 1 menos alfa. ¿Ya? Que tiene que ver con cómo distribuye ese alfa, cómo distribuye ese alfa que va restando. En el caso cuando tengo dos límites, el alfa lo tengo que destruir en dos lados, por eso hay alfa medio y alfa medio, pero cuando tengo solamente un intervalo de un lado, el alfa solamente lo pongo en el lado que no corresponde, concentrando así el 95% correspondiente al beta en la región que está sin marcar en este caso. ¿Ya? Es por eso el tema del alfa y el alfa medio. Entonces, en este caso, como estoy generando un intervalo de confianza de dos colas, lo que necesito evaluar es en 1 menos alfa medios. Acá es importante, también podrían evaluar en alfa David. medios. ¿Sí? Sorry por interrumpirte, pero es que te estoy siguiendo en el Excel. O sea, yo estoy haciendo el Excel mientras tú lo haces y tengo un número que no me da. ¿Cuál? ¿Puedes pararte un poco en las desviaciones estándar ponderada? Esa. Pero de grados alcohólicos. O sea, no, Ya. la de abajo. No la ponderada. ¿Ese de quién es? Esa. S. Ah, ya, sí, es por eso. Ahí está. Ah, ya. Sí, Cool. que como lo Ya, pasé bacán. al otro lado, ya, ahí está. Ya, ¿Ahí gracias. te da? Sí, ahí me da. Ya, bacán. Ya, perfecto. Sí, que no les pasen eso. A mí siempre me pasa que se me traspapelan los datos. Intenten no hacerlo, porque si no cosas feas pasan, pero igual vayan revisando los valores. Ya, ahí, sorry por pasar, que parece error. Ya, siguiendo en el procedimiento. Ya, estoy generando el intervalo de confianza. Ya dijimos que, bueno, no es exactamente un intervalo de confianza, un intervalo. Y ahora lo que estoy generando son dos colas. Por lo tanto, necesito evaluar en 1 menos alfa medios. Acá es importante saber que pueden evaluarlo en alfa medios, pero si lo evalúan en alfa medios, los signos les van a quedar al revés. Ya, eso es importante. Yo por temas de orden lo hago en 1 menos alfa medios solamente, así que va a ser 1 menos alfa medios. Y ahí tengo mi certeza. Por lo tanto, ahora calculo el valor de t, que en este caso sería un t crítico. Ahí sí. Por lo tanto, aplico la función de inversa de t, probabilidad, punto y coma, grados de libertad. Y acá es importante, los grados de libertad van a estar asociados a los valores que yo utilicé para calcular. Y acá utilicé ambos procesos, por lo tanto van a ser todos los grados de libertad asociados a todos estos valores de temperatura, o sea, de tiempo de persistencia, y a todos estos valores. Por lo tanto, va a ser los grados de libertad acá, más los grados de libertad acá. Y eso me da un TC de 2,02. Y para el test de hipótesis, recuerden que lo que evalúo es el valor negativo de TC, es decir, un límite inferior que va a ser menos TC y un límite superior que va a ser TC. Este es mi intervalo que iba a generar para saber si el test de hipótesis se cumple o no, la marcar en amarillo. ¿Ya? Y ahora la pregunta importante es, ¿T0 pertenece al intervalo? No. No ¿Qué pasó? pertenece. ¿Y qué implica eso? Que se rechaza la hipótesis nula y con un 95% de certeza la hipótesis alternativa se puede afirmar. Efectivamente, por lo tanto con un 95% de certeza puedo indicar que el cambio de receta afecta la temperatura, o sea, el tiempo de persistencia. ¿Ya? Ahí tengo una primera conclusión, de hecho la voy a anotar. Con un 95% de certeza se
¿cómo se llama esto? El cambio de receta afecta al T de persistencia. Ya, ahí tengo la primera conclusión. Ahora, pregunta, si lo afecta, ¿de qué forma? ¿Cómo podrían saber, como para intuir de qué forma lo afecta? ¿Qué valor representa de mejor forma, entre comillas, a una serie de datos? El promedio. El promedio, ¿cierto? Entonces yo con este test de hipótesis ya sé que son distintos. Entonces, para tener una idea de cómo lo afecta, me voy a los promedios de cada, ¿cómo se llama? De cada set de datos. Entonces, si yo comparo la receta antigua, la tengo acá, la original tiene un tiempo de persistencia de 3 minutos y la nueva tiene 3,2 minutos. Por lo tanto, yo con esto puedo sospechar que el cambio de receta me aumenta el tiempo de persistencia. ¿Ya? Entonces acá se sospecha aumento con nueva receta. ¿Ya? Ahí sí. Ya. ¿Se entendió esa parte? ¿Alguna duda? Sí, yo me perdí un poco, o sea, sé hacerlo, pero no sé. Los límites, ¿cómo los sacaste? Lo que Ya, pasa es que como estoy no, sí, pendiente de ningún hacer problema. el Mira, Excel. para cuando tú trabajas con test de hipótesis, lo que necesitas son dos cosas. Necesitas calcular un T0 con esta ecuación de acá. Y necesitas calcular un valor un valor asociado al T. Y el T lo obtienes a Ujú, partir de la probabilidad y tu grado de libertad. ujú, sí, sí, eso sí, el DC sí. Ya, entonces lo que haces cuando una vez que generaste esto, a diferencia de los intervalos de confianza, acá solamente tú aplicas el valor de T. Le pones un signo menos para el límite inferior y un signo más para el límite superior. Y ese va a ser tu Ah, intervalo en los test de hipótesis. Entonces la porque pregunta es en de el dos test de cotas, hipótesis, sí. claro, entonces en el test de hipótesis la pregunta es si el T0 pertenece al intervalo. Ya, sí, Si ya pertenece, caché. se cumple H0. De lo contrario, se rechaza. Entonces ahora vamos a realizar el mismo procedimiento para el caso, para el lado derecho. Lo voy a copiar simplemente porque si se fija los grados de libertad bueno, en realidad todos son lo mismo en términos de generar el TC. Ahí sí. Y ahí tengo mi TC para los grados alcohólicos. Entonces, nuevamente, ¿cuál va a ser mi intervalo acá? Ya, va a ser menos TC, es decir, menos 0,2 a 0,2, es decir, el mismo que tengo al otro lado. Pero la conclusión no va a ser la misma, ¿cierto? Porque si se fijan, T0 para grados alcohólicos sí pertenece al intervalo. Sí se encuentra entre menos 2,02 a 2,02. Por lo tanto, ¿quién me permite concluir ahí eso? Que no hay razones para dudar de que quiera afecta los grados alcohólicos a la, no sé, ¿a qué afecta? No hay razones para dudar de que el De que cambio el de cambio, receta no afecte o sea, grado afecte alcohólico. Espérate, no hay razones para dudar de que el cambio de receta no lo afecta. Ahí lo escribamos lo más que se entienda más. Con un 95% de certeza, el cambio de receta no afecta a los grados alcohólicos. ¿Ya? No está tan escrito como tan decente, pero en el fondo es que con un 95% de certeza no tengo motivos para dudar de que el cambio de receta no me afecta a los grados alcohólicos. ¿Ya? Es decir, que al cambiar de receta los grados alcohólicos se mantienen igual. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? Sí. Ya, entonces ahí está lista la primera parte. Pero recuerden que se nos consultaba qué pasaba, si éramos mayor o menor. Por lo tanto, en este caso ya está listo. Para el grado alcohólico está listo. El cambio de receta no me afecta. Genial. Pero para el tiempo de persistencia sí. Y necesito saber cómo. Entonces, mi primer indicador es de que se sospecha un aumento a partir de mirar los promedios simplemente. Entonces, ¿cómo a ustedes se les ocurre que puedo corroborar que es mayor o menor? ¿Qué herramientas tienen para hacer eso?
¿Con el intervalo de confianza? No, no sé. Sí, Ah, sí, ya. es una alternativa, o nuevamente con otro test de hipótesis. Entonces, esta vez nuevamente vamos a hacer el test de hipótesis. Y la gracia que en este test de hipótesis va a ser distinta, porque ahora yo no quiero saber si son iguales los procesos, sino que necesito saber si uno es mayor o menor que el otro. Por lo tanto, ¿qué hipótesis puedo plantear acá? Bueno, la nula siempre es la misma, que va a ser que du es igual a 0, es decir, que los procesos son iguales. Pero ¿cuál es la hipótesis alternativa que yo quiero acá? Que me sirve acá, para lo que estoy buscando. ¿Podemos como ver lo que preguntan de nuevo? Sí. Lo tengo Por favor. acá. Estamos en esta parte. De existir evidencia que la receta alternativa modifica alguna de las variables en estudio, determine con un 95% si dicha variable aumenta o disminuye. Entonces, eso pues hay que ver si es que una es más grande que la otra. Claro, por lo tanto, mi hipótesis alternativa... ¿Dónde está el Excel? Acá está. Mi hipótesis alternativa va a ser du mayor a 0. Ahí sí. Pero depende igual de cómo pusiste el delta. Claro, Como... acá va a depender de cómo puse el delta. Yo acá el delta lo puse el del proceso nuevo menos el antiguo. Ah, ya sí. Con eso, claro, si hubiera sido al revés, si hubiera puesto el antiguo menos el nuevo, tendría que ser al revés, el test de hipótesis. O sea que el du va a ser menor a 0. Y tendrían que analizar al revés el intervalo. Ya, entonces, ¿qué elementos nuevamente necesito para generar un test de hipótesis? Necesito un T0. ¿El T0 va a cambiar acá? ¿No? No, efectivamente, el T0 no cambia. Así que simplemente utiliza el valor de arriba. Ay, ¿puedo ver la fórmula del T0 que tienes arriba? Ahí está. Ah, ya. Ya. O sea, que sigo analizándolo como un no pareado. Sí. Sí, sigue Ya. siendo no pareado. Acá no ha cambiado nada en eso, porque lo que pasa es que ahora es, mira, lo primero que hicimos es saber si el cambio de receta afecta el tiempo de persistencia o no. Ya determinamos Ujú. que sí. Entonces ahora la pregunta es cómo. Entonces voy a hacer lo mismo que hice antes. Nuevamente un test de hipótesis, pero ahora la pregunta no es si son iguales o distintos, es si uno es igual o si el otro es mayor, en el fondo. Ya, bueno. Eso estoy intentando buscar. Entonces, bueno, esto es un poco de spoiler, pero generalmente lo que uno busca es que se cumpla la hipótesis alternativa, porque la hipótesis alternativa es la que entrega más información. Si yo, por ejemplo, en este test de hipótesis se cumpliera la hipótesis nula, yo podría decir que con un 95% de certeza no tengo motivos para dudar de que los promedios son iguales. Ya corroboré arriba que no es así. Pero eso no me entrega mucha información porque no puedo dudar de que sean iguales, pero tampoco estoy seguro de que sean iguales. En cambio, si ahora se cumpliera la hipótesis alternativa, yo podría decir con un 95% de certeza que efectivamente es mayor ¿cómo se llama esto? El de la cerveza alternativa que la cerveza original. Entonces, el T0 no cambia, bien en eso. Y el T crítico, ¿cambia o no cambia? ¿De qué depende el T crítico? Depende de una probabilidad que es 95%, ¿cierto? Bueno, uno menos alfa medios que viene a partir del 95%. Eso no ha cambiado. ¿Y Ah, ¿verdad? cambiaron los grados de libertad? No. Pero Tampoco. Por lo cambió el tanto, alfa. el alfa, claro, cambió el alfa. Efectivamente, cambió el alfa. Ya no estoy hablando de uno menos alfa medios. Por lo tanto, ¿qué necesito hacer acá? No, uno menos alfa. 1 menos alfa. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto de acá. Uso T crítico. Y evalúo. Inverso.t. Probabilidad 1 menos alfa. Punto y coma. Grados de libertad. ¿Cuáles van a ser los grados de libertad? 19 más 19. Y ahí tengo mi nuevo TC. Ahí está. 1,685. Entonces, ¿ahora qué necesito hacer? Me voy a esta diapo y veo en qué caso estoy.
En el del medio, ¿cierto? Sí, verdad. Ya. Y siempre que tengan dudas, consulten esto, porque si se fijan acá, inmediatamente les dice que el TC es 1 menos alfa. ¿Ya? Y evaluar los grados de libertad. Y mi hipótesis calza, la que estoy buscando, que es esta. Por lo tanto, necesito saber si T0 está en el intervalo de menos infinito a TC. Entonces, armemos el intervalo. El límite inferior va a ser, lo escribí así porque si no es menos infinito. Y el límite superior, ¿cuál es? El valor de TC, ¿cierto? Ese es el intervalo que yo estoy verificando. Ahí sí. Ese es el intervalo que yo estoy viendo. Ahora la pregunta es, ¿T0 pertenece al intervalo? T0 se encuentra entre menos infinito y 1,68. Acá está T0. No. No. ¿Qué implica eso? Que no se... pero... ay, no sé, me confundí. Que no es H0, pues no se... Claro, no H0 no se- se cumple. Ok, ¿y qué no es se el cumple. H0? Que son Son iguales. iguales, ¿cierto? Sí. ¿Y qué dice la alternativa? Que son distintas. Una es Claro, mayor. pero que una es mayor, que la diferencia de promedio es mayor. ¿Y cómo calculamos DU? Como en la nueva menos la antigua. Por lo tanto, si es mayor que 0, lo que estoy diciendo en el fondo es que la cerveza alternativa Que la posee un tiempo, antigua es es mayor que mayor. la actual. Por lo tanto, Sí, ¿qué sí, puedo sí. concluir con 95% de certeza? Que la alternativa es mayor. Claro. Que el cambio de receta aumenta el tiempo de... ¿Cómo se llama esta cosa? Tiempo de persistencia. Y finalmente se nos solicita que concluyamos. ¿Qué pueden concluir al respecto? ¿Hay que cambiar la receta o no? Porque al final todo esto es precisamente para eso. Necesito concluir algo. ¿Qué pueden decir? ¿Qué se les ocurre? Que la cambiamos. ¿Por qué? Porque ya que la espuma persiste más tiempo, eso es como símbolo de, no sé, creo que de mejor calidad, o no sé, a la gente le gusta eso. Ya sí, efectivamente. Yo la verdad no tenía idea de eso, pero en la pauta decía exactamente eso. A Es porque mayor... se le va menos el gas. Ya, no tenía idea. Yo tampoco. Ya, bueno, pero precisamente eso. En primera instancia, lo que podríamos, bueno, con respecto a los grados alcohólicos ya concluimos que el cambio de receta da lo mismo, no lo afecta. Por lo tanto, si voy a cambiarlo o no va a depender del tiempo de persistencia. Y efectivamente, como mencionaban, a mayor tiempo de persistencia se le asocia una mayor calidad. Por lo tanto, solamente con los datos que nosotros conocemos se podría recomendar un cambio de receta de la vieja a la nueva. Pero también hay que tener en consideración otros aspectos, por ejemplo, aspectos económicos, de proceso, entre otras cosas. Esos datos no los conocemos, ¿ya? Pero es importante que mencionen que el cambio, que con los datos que se tienen se puede concluir eso, pero que obviamente después hay que hacer otro tipo de evaluaciones para determinar si el cambio va o no. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, eso sería el ejercicio número 2. Espero que se le haya quedado claro. ¿Tienen alguna consulta? A mí igual a Vale de cualquier cosa. Igual fue caleta de información en Sí. poco tiempo encuentro, porque hicimos súper rápido. Sí. Entonces, claro, si ustedes, cuando el profe en el mail que tenía el enlace estaba el enunciado y la resolución, la pauta, así que para que la puedan revisar más tranquilamente, como analizar mejor el ejercicio, y por supuesto si tienen cualquier duda nos pueden escribir al mail o como se les sea más fácil. Pero como tips generales, claro, siempre probablemente se vaya a que tenemos que analizar si es que es pareado o no, y los gráficos, ese grafiquito, esa diapo, tengan la mano porque es súper clave. Esta diapo les va a salvar mucho. Sí. Esa diapositiva, ¿dónde la van a subir? Está en varias ayudantías. Sí. O sea, no, me refería como a la PPT completa. Se las podemos enviar. Se las podemos enviar por, Ya. bueno, Sí. no sé si por correo o habla, pero se las vamos a hacer llegar.
Algo Ya, que cool, bacán. algo que pasó para el primer semestre, que ahora igual lo voy a recordar, es que cuando el profe les manda el link de YouTube, en la descripción del video hay un Dropbox. Ya, ustedes apretan ahí y los manda a donde están los Excel que nosotros resolvemos en la ayudantía, las PPT y el enunciado. Por si es que no lo han visto o algo así, lo vean porque en realidad ahí está también todo ese material. Ujú. Oye, disculpa, ¿y ustedes saben cómo va a ser el certamen? Si nos vamos a tener que conectar o no, o lo va a mandar y va a haber un tiempo el profesor, no sé. Mira, este es el del semestre pasado. No sé si lo irá a repetir, sinceramente, pero Este igual pregúntenle al certamen, profe. claro, este certamen lo mandó y tienen el bloque para hacerlo y luego se lo mandan por mail. Ah, ya entiendo. Ya, muchas gracias. Y eso. Bueno, eso. Que estén Igual, súper, que como les les vaya decíamos, bien. cualquier consulta no es con ningún problema por mail o en la ayudantía o como encuentren mejor. Y vamos a quedar atentos. Gracias. Bacán, Gracias. gracias, que estén bien. Chao. Chao. Chao, Que les cuídense. vaya bien, que les vaya bien. Ya, voy a finalizar. Sí, dale nomás, vale. Chau. Chao, vale, cuídate.